Entré en el restaurante de lujo sabiendo ya que llegaba tarde, pero sin saber que estaba a punto de ser utilizada. Mis padres estaban sentados cómodamente, con los platos vacíos, las copas de vino aún frías en el borde, el tipo de mesa que te dice que la celebración ocurrió sin ti. Mi mamá levantó la vista y sonrió. Esa sonrisa familiar y sin esfuerzo que siempre ponía cuando quería algo sin pedirlo directamente. Oh, bien. Estás aquí, dijo. No te importa pagar la cuenta, ¿verdad? Mi hermana se rió suavemente, ya relajada, ya segura. Sin sorpresa, sin vacilación, solo expectación. Ese fue el momento en que todo dentro de mí se silenció. No me invitaron a cenar. Fui convocada. No llegué tarde. Llegué en el momento perfecto. Habían comido, se habían divertido y habían esperado a que llegara lo único que necesitaban. Yo. Mientras miraba la carpeta de la cuenta intacta en el centro de la mesa, me di cuenta de algo que nunca me había permitido admitir antes. No era una invitada. Era el plan. Mi nombre es Chloe. Y si le pidieras a mi familia que me describiera, todos dirían lo mismo. Es fácil. Fácil de convivir, fácil de confiar, fácil de pedirle cosas. Siempre lo decían como si fuera un elogio, como si ser fácil significara ser buena. Al crecer, no lo cuestioné. Pensé que significaba que era madura, comprensiva, flexible. Pensé que significaba que me querían. Cuando no discutía, mi mamá sonreía y me daba una palmadita en la mano. ¿Ves?, decía. Chloe entiende. Cuando no me oponía, mi papá asentía con aprobación como si el silencio fuera una prueba de que era responsable. Nadie me preguntó nunca qué quería. Simplemente asumían que me adaptaría. Y lo hice. Mi hermana menor, Emily, nunca tuvo que hacerlo. Emily tenía opiniones, fuertes. Si algo no le gustaba, lo decía. Si quería algo, lo esperaba. Los planes familiares cambiaban en torno a sus estados de ánimo, su horario, sus preferencias. Cuando ella alzaba la voz, la gente escuchaba. Cuando yo me quedaba callada, la gente se relajaba. Aprendí muy pronto que la paz en nuestra casa dependía de que yo no ocupara demasiado espacio. Si Emily se quejaba, era una fase. Si yo lo hacía, era un drama innecesario. Así que dejé de hacerlo. Me convertí en la hija que no necesitaba mucho. La que estaba bien con las obras, bien con los planes de última hora, bien con que le dijeran en lugar de preguntarle. Me decía a mí misma que no importaba, que no me importaba, que requerir poco mantenimiento era una fortaleza. Para cuando me mudé, ese hábito era permanente. A principios de mis 20, los favores comenzaron a aparecer. Nunca de una vez, nunca agresivamente, solo pequeñas cosas espaciadas lo suficiente como para convencerme de que no eran un patrón. ¿Puedes comprar los víveres esta vez? Te lo devolveremos. ¿Puedes cubrir la factura de la luz? Es solo por este mes. Y lo hice. Cada vez se presentaba como algo temporal. Cada vez se convertía silenciosamente en algo permanente. Nunca recibí un agradecimiento que durara más que el momento. Siempre se asumía que volvería a ayudar. Mi papá nunca pedía directamente. Evitaba el contacto visual, hacía un comentario sobre lo ajustadas que estaban las cosas, y luego cambiaba de tema. Mi mamá lo manejaba de manera diferente. Sonreía. Suavizaba la voz. Lo hacía sonar como trabajo en equipo. Todos somos familia, decía. Nos cuidamos unos a otros. Emily no pedía en absoluto. Simplemente esperaba. Si necesitaba algo, me miraba como si fuera obvio. Eres buena con estas cosas. Decía, siempre lo resuelves. Y lo hacía cada vez. Me decía a mí misma que estaba bien porque a mí me iba bien. Tenía un trabajo sólido. Pagaba mis propias facturas. No tenía dificultades. Entonces, ¿qué daño hacía ayudar un poco? Lo que no me di cuenta fue que un poco había comenzado a significar todo lo que ellos no querían manejar por sí mismos. Nunca les dije cuánto ganaba. No porque lo estuviera ocultando, sino porque nadie me preguntó nunca. Asumían que me iba bien, cómoda, pero no impresionante. Vestía con sencillez.
No hablaba de números. Dejar que me subestimaran mantenía las cosas en calma. También me hacía segura de usar. Para finales de mis 20, ya no solo estaba ayudando. Estaba manteniendo, cubriendo cenas, pagando cuentas, pagando cosas que no eran emergencias, solo conveniencias. Nadie se preocupaba por mí. Nadie preguntaba si todavía estaba bien. No tenían que hacerlo. Les había enseñado que siempre lo estaba. Y sentada en esa mesa del restaurante, mirando los platos vacíos y las caras relajadas, finalmente entendí algo que me oprimió el pecho. No me veían como generosa. Me veían como confiable y de las personas confiables. Estaba aprendiendo que son las más fáciles de las que tomar. El restaurante era uno de esos lugares donde todo se sentía deliberado. La iluminación era cálida pero baja, diseñada para halagar. Las mesas estaban lo suficientemente separadas como para que las conversaciones se sintieran privadas, importantes. Un pianista tocaba algo lento y elegante en la esquina. El tipo de música destinada a recordarte que este era un lugar para celebraciones, no para discusiones. A mis padres les encantaban lugares como este. Al acercarme a la mesa, pude darme cuenta de inmediato que me había perdido más que solo el comienzo de la cena. Los platos frente a ellos ya estaban retirados, limpios, del tipo de impecable que solo llega después del postre. Las copas de vino estaban a medio vaciar, con la condensación aún adherida al cristal. Se habían tomado su tiempo. Se habían divertido sin mí. «Oh, ahí estás», dijo mi mamá alegremente cuando me vio. Su sonrisa no transmitía alivio ni preocupación, solo satisfacción. Nos adelantamos y pedimos. Ya sabes lo largos que son los menús. Mi papá se reclinó en su silla, aflojándose la corbata como si la noche ya estuviera terminando. Te perdiste la mejor parte, dijo. Ni con crueldad, ni con disculpa tampoco, solo constatando un hecho. Mi hermana Emily ni siquiera levantó la vista de inmediato. Estaba navegando por su teléfono, con el pulgar moviéndose perezosamente por la pantalla. Cuando finalmente levantó la vista, sonrió. Te guardamos postre, dijo. Luego se rió. Bueno, más o menos. Me deslicé en la silla vacía, la única sin una chaqueta colgada en el respaldo. Todavía estaba caliente, como si hubieran esperado que me sentara allí eventualmente. La mesa olía a mantequilla rica, vino, algo dulce. El olor a dinero ya gastado. Nadie preguntó qué quería beber. Nadie preguntó cómo había estado mi día. Siguieron hablando, retomando una conversación a la que claramente no estaba destinada a unirme. Riéndose de una historia que mi papá contó 2 veces porque le gustaba el sonido. Emily lo interrumpió a mitad de camino, corrigiendo un detalle, y él la dejó. Mi mamá asentía, complacida, relajada. Se veían cómodos, completos, y fue entonces cuando lo noté. La carpeta de la cuenta. Estaba prolijamente en el centro de la mesa, cerrada, intacta, no empujada hacia nadie, no oculta, simplemente allí esperando. Mi mamá alcanzó su vaso de agua. De la manera en que la gente lo hace cuando una actuación ha salido bien. El servicio fue maravilloso, dijo. Realmente maravilloso, asintió Emily. Sí, este lugar nunca decepciona. Aún así, nadie alcanzó la cuenta. Aún así, nadie la reconoció. Observé a mi papá evitar mirar en su dirección. Observé los ojos de mi mamá moverse hacia ella brevemente, y luego apartarse. Observé a Emily reclinarse en su silla, totalmente despreocupada. No estaban discutiendo si se pagaría. Estaban esperando que yo lo hiciera. Finalmente, mi mamá se volvió hacia mí, inclinando ligeramente la cabeza, suavizando la voz. «No te importa encargarte de esto, ¿verdad?», preguntó como si ya estuviera decidido. Pensamos que como estás trabajando tanto últimamente, dejó la frase sin terminar como si la generosidad ya estuviera implícita. Emily sonrió, divertida. «Relájate, Chloe», dijo. «Siempre eres buena manejando cosas como esta». Esa palabra otra vez. Manejar. Sentí algo apretarse en mi pecho. No ira, todavía no. Algo más frío, más agudo. Miré alrededor de la mesa una vez más.
Mi papá de repente estaba muy interesado en la habitación detrás de mí. La sonrisa de mi mamá permaneció fija, practicada. Emily ya había vuelto a su teléfono. No estaban esperando que me uniera a la cena. Estaban esperando que actuara. Y en ese momento, algo encajó con una claridad dolorosa. Esto no era por el dinero. Ni siquiera era por la cuenta. Era por la certeza. Estaban seguros de que aparecería, seguros de que pagaría, seguros de que no haría las cosas incómodas. Esa certeza se había construido lenta, silenciosamente. Durante años de yo diciendo que sí cuando quería decir que no. Cada vez que elegí la paz sobre la honestidad. Cada momento en que me dije a mí misma que no valía la pena la discusión, miré los platos vacíos de nuevo. No habían estado esperando que yo comiera. Habían estado esperando que yo llegara. Y por primera vez en mi vida, en lugar de buscar automáticamente mi billetera, me quedé quieta. Me pregunté qué pasaría si no hacía lo que esperaban. No alcancé la cuenta. Solo eso se sintió extraño, como contener la respiración bajo el agua. Durante años, mi cuerpo había aprendido este movimiento antes de que mi mente siquiera se diera cuenta, la mano al bolso. La tarjeta fuera, una sonrisa en mi rostro. Era memoria muscular, un hábito disfrazado de generosidad. Pero esta vez, me quedé quieta. Nadie dijo nada al principio. El silencio se alargó, delgado e incómodo, como una nota sostenida un poco demasiado tiempo. Observé a mi mamá beber su agua lentamente, sus ojos moviéndose hacia la carpeta de la cuenta y luego apartándose de nuevo. Mi papá se movió en su silla, cruzó las piernas, las descruzó. Emily tocó la pantalla de su teléfono 2 veces, impaciente. No estaban confundidos. Estaban esperando. Y fue entonces cuando me golpeó más fuerte que cualquier discusión. Esto no era un malentendido. Nadie había olvidado preguntarme con antelación. Nadie había asumido mal. Nadie esperaba torpemente que me ofreciera voluntariamente. Esto no era mala comunicación o mal momento. Esto era un sistema. Un sistema construido sobre la certeza. El tipo de certeza que no necesita ser dicha en voz alta porque ya se ha demostrado demasiadas veces. Repasé el último año en mi cabeza como si a mi mente finalmente se le hubiera dado permiso para mirar de cerca. Las invitaciones a cenar de última hora que siempre llegaban después de que se hacían las reservas. Los mensajes de texto que nunca preguntaban si estaba libre, solo cuando llegaría. La forma en que mi mamá siempre formulaba las cosas como actualizaciones, no como preguntas, ya estábamos aquí. Nos adelantamos y pedimos. Únete a nosotros cuando puedas, no si puedes, no quieres unirte, solo cuando. Porque el verdadero propósito de mi presencia nunca había sido participar. Había sido completar la velada. Miré alrededor de la mesa de nuevo. Realmente miré esta vez. La postura relajada de mis padres. La total falta de preocupación de Emily. La facilidad con la que ocupaban el espacio, confiados en que el resultado sería el mismo de siempre. No estaban ansiosos. No estaban avergonzados. Estaban cómodos. Y esa comodidad provenía de saber que yo limpiaría después de ellos. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No ira, no tristeza, claridad. Pensé en todas las veces que había pagado sin que me lo pidieran. Lo rápido que el alivio reemplazaba la gratitud en sus rostros. Lo normal que se había vuelto. Lo poco destacable. Cuando la ayuda se vuelve esperada, deja de ser ayuda. Se convierte en infraestructura. Esa comprensión aterrizó en silencio. Pero lo cambió todo. Había pasado años preguntándome si era demasiado sensible, si estaba imaginando patrones que no existían realmente, si debería ser más generosa, más paciente, más comprensiva. Pero sentada allí mirando esa carpeta de la cuenta, finalmente entendí la verdad que había estado evitando. No estaba siendo generosa. Estaba siendo utilizada. No maliciosamente, no agresivamente, sino consistentemente. Y la consistencia, estaba aprendiendo, es lo que convierte la amabilidad en obligación. Mi mamá se aclaró la garganta suavemente. Chloe, dijo, su voz todavía suave, todavía agradable. Cuando estés lista. Cuando estés lista.
como si no hubiera otra opción. Como si el único retraso fuera mi tiempo, no mi consentimiento. La miré entonces, realmente la miré, a la expectativa detrás de sus ojos. A la ausencia de preocupación por cómo esto me hacía sentir, a la certeza de que eventualmente haría lo que siempre hacía. Por primera vez, no sentí la necesidad de explicarme. No sentí la necesidad de justificar nada. Me sentí terminada, no terminada con ellos. Terminada con el papel. Tomé un sorbo lento de agua, dejando que la frescura me estabilizara. No discutí. No acusé. No me defendí porque entendí algo más también. Los sistemas no se rompen con conversaciones. Se rompen cuando alguien deja de alimentarlos. Y en ese momento, supe que esto no terminaría con una voz levantada o una salida dramática. Terminaría con una elección, una silenciosa, una deliberada. Simplemente aún no había decidido cómo. Pero por primera vez en mi vida, sabía exactamente lo que no iba a hacer. No iba a alcanzar la cuenta. Me quedé sentada unos segundos más de lo necesario, solo lo suficiente para que el silencio se asentara en la mesa. Mi mamá se movió primero. Siempre lo hacía. La incomodidad la ponía inquieta. ¿Estás bien, Chloe?, preguntó a la ligera, aunque había un filo delgado bajo la pregunta. Pareces cansada. Lo estoy, dije honestamente. Ella asintió, satisfecha. Como si el agotamiento lo explicara todo. Bueno, cuando estés lista, hizo un gesto vago hacia el centro de la mesa, hacia la carpeta de la cuenta que aún no se había movido. Ese gesto solía ser suficiente. Esta vez no lo fue. En lugar de buscar mi bolso, me levanté. El movimiento fue pequeño, pero cambió el aire de inmediato. Las sillas rasparon suavemente mientras todos se ajustaban sin darse cuenta de por qué. Mi papá me miró, sorprendido. Emily frunció el ceño. Solo voy a hablar con el gerente un momento, dije, manteniendo la voz tranquila. Emily parpadeó. ¿Por qué? Tengo una pregunta. Mi mamá se rió suavemente. Un sonido rápido y despectivo. Chloe, no es necesario. Ya vuelvo, dije, ya dándome la vuelta. Podía sentir sus ojos en mi espalda mientras cruzaba el comedor. El espacio de repente se sentía mucho más grande de lo que era hace un momento. El pianista siguió tocando. Las copas tintinearon en las mesas cercanas. Nadie más sabía que algo había cambiado, pero había cambiado. El gerente se me acercó cerca del puesto de anfitrión, profesional y cortés, con la tableta prolijamente bajo el brazo. ¿Está todo bien con su mesa?, preguntó. Sí, dije. Solo quería confirmar algo. Él asintió, esperando. Quería verificar si hay una autorización de cuenta activa vinculada a nuestra mesa esta noche. Sus dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla. Luego, solo por un momento, se detuvieron. Su expresión no cambió dramáticamente. No era necesario. La pausa fue suficiente. Lo siento, dijo suavemente. Parece que la autorización anterior ya no está activa. Sentí que se me oprimía el pecho, no con miedo, sino con certeza. Entonces, ¿no hay un método de pago registrado?, pregunté. Es correcto, respondió. Necesitaremos uno de la parte esta noche. Gracias, dije. Eso era todo lo que necesitaba. Mientras caminaba de regreso a la mesa, noté cuán silenciosos sonaban mis pasos contra el suelo. Cuán controlada se sentía mi respiración. No estaba temblando. No estaba entrando en pánico. Me sentía firme. Mi mamá levantó la vista tan pronto como llegué a la mesa. ¿De qué se trató eso? El gerente me siguió unos pasos detrás, deteniéndose a una distancia respetuosa. Parece que hay un problema, dijo amablemente. Necesitaremos un método de pago para la cuenta de esta noche. Mi mamá se enderezó. ¿Un problema? Sí, dijo. No hay una autorización de cuenta registrada esta noche, mi papá se aclaró la garganta. Normalmente no hay problema. Entiendo, respondió el gerente. Pero esta noche sí lo hay. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Más pesado, más agudo,
Emily se rió una vez, breve e incrédula. De acuerdo, ¿qué está pasando? Tomé mi asiento lentamente y crucé las manos en mi regazo. No cubriré la cena de esta noche, dije. La sonrisa de mi mamá se congeló. Chloe, dijo en voz baja. ¿De qué estás hablando? No voy a pagar la cuenta. Emily me miró fijamente. ¿Estás bromeando? No lo estoy. Mi papá se inclinó hacia adelante. ¿Pasó algo? Lo miré a los ojos por primera vez en toda la noche. Algo ha estado pasando durante mucho tiempo. La voz de mi mamá bajó. ¿Estás haciendo esto aquí? No estoy haciendo nada, dije, manteniendo mi tono uniforme. Simplemente no estoy haciendo lo que esperaban. Emily se burló, empujando su silla hacia atrás ligeramente. ¿Entonces, simplemente nos vas a avergonzar? La miré. No parecías avergonzada cuando te reíste la última vez. Su boca se abrió, luego se cerró. El gerente se movió incómodamente. Me volví hacia él. Necesitaremos cuentas separadas, dije. Mi mamá inhaló bruscamente. ¿Separadas? Sí, respondí. La mía y la de ustedes. Por un momento, nadie se movió. Por primera vez en mi vida, no sabían qué hacer a continuación. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo más. Esto no era solo el comienzo de una confrontación. Esto era el comienzo del colapso. El momento se alargó más de lo que nadie esperaba. Mi mamá me miró como si estuviera esperando el chiste. Como si mantenía el contacto visual el tiempo suficiente, me reiría, alcanzaría mi bolso y todo volvería a su lugar. No lo hizo. Chloe, dijo de nuevo, más lento esta vez, su voz perdiendo su suavidad. No estás hablando en serio. Lo estoy, respondí. Mi papá se frotó la frente, ya frustrado. Este no es el momento para esto. Emily soltó una risa aguda. Vaya, realmente elegiste el momento perfecto, ¿no? Sentí los latidos de mi corazón en mis oídos, firmes pero fuertes. Cada instinto de mi cuerpo me decía que arreglara esto, que lo suavizara, que me disculpara por hacer las cosas incómodas. No lo hice. Nunca iba a haber un buen momento, dije. Ese es el punto. Mi mamá se inclinó más cerca de mí, bajando la voz. Podrías habernos hablado en privado. He estado hablando, dije. Simplemente no han estado escuchando. Eso no es justo, espetó mi papá. Somos tus padres y yo soy tu hija, respondí. No tu plan de respaldo. Las palabras quedaron flotando en el aire, más pesadas de lo que esperaba. El rostro de mi mamá se sonrojó de inmediato. ¿Cómo puedes decir eso?, exigió después de todo lo que hemos hecho por ti. Esa frase era familiar. Demasiado familiar. Había terminado tantas conversaciones antes de que siquiera comenzaran. Tomé aliento. Lo que han hecho, dije con cuidado, es enseñarme que el amor en esta familia viene con una factura. Emily se burló. Oh, por favor. Actúas como si te estuviéramos forzando. Nunca tuvieron que hacerlo, dije, volviéndome hacia ella. Simplemente asumieron que lo haría. Se cruzó de brazos. ¿Así que ahora eres la víctima? No soy una víctima, respondí. Simplemente he terminado. Mi papá negó con la cabeza. Esto es increíble. ¿Crees que nos estás enseñando algún tipo de lección? No, dije. Me estoy enseñando una a mí misma. El gerente regresó, sosteniendo las carpetas de las cuentas. Una delgada, una gruesa, dudó, sintiendo la tensión. Cuando estén listos, dijo cortésmente. Colocó la carpeta delgada frente a mí. La pila más pesada fue frente a mis padres. Mi mamá la miró como si estuviera escrita en otro idioma. Esto no puede estar bien, dijo. Nosotros no solemos. Lo sé, respondí en voz baja. Emily se inclinó para mirar. ¿Es eso realmente todo? Sí, dijo el gerente. Eso incluye el vino, el plato principal adicional y el postre. Los ojos de Emily se abrieron de par en par. Eso es una locura. Casi me reí.
No por crueldad, por claridad. Esto es lo que pides cuando no estás pagando, dije. Las manos de mi mamá temblaban mientras abría su bolso. No tengo mi tarjeta, dijo automáticamente, como si lo hubiera dicho 100 veces antes. Lo sé, respondí. Me miró bruscamente. Entonces, ¿qué esperas que hagamos? La miré a los ojos. Resuélvanlo. Mi papá alcanzó su billetera, luego se detuvo como si el movimiento mismo lo sorprendiera. La abrió, revisó adentro, frunció el ceño. Emily susurró algo en voz baja. Su novio, que había estado en silencio hasta ahora, de repente se levantó. Necesito tomar esta llamada, murmuró, ya retrocediendo. Nadie lo detuvo. El gerente esperó pacientemente, con las manos cruzadas. Otros comensales miraron brevemente, luego apartaron la vista. El pianista siguió tocando. Mi mamá me miró de nuevo, sus ojos más agudos ahora, buscando. ¿Estás disfrutando esto? No lo estoy. Dije honestamente. Estoy agotada, tragó saliva. ¿Realmente nos vas a dejar así? No los estoy dejando, dije. Simplemente ya no estoy cargando con esto. Mi papá finalmente colocó su tarjeta sobre la mesa. El sonido que hizo contra la madera fue pequeño, pero se sintió fuerte. Emily negó con la cabeza. No puedo creer que nos estés haciendo esto. Me incliné ligeramente hacia atrás. No pensaste en lo que me estabas haciendo a mí. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. El gerente tomó la tarjeta y se alejó. La mesa se sintió más fría sin él allí, como si el aire mismo hubiera cambiado. Mi mamá se secó la esquina del ojo, aunque no cayeron lágrimas. La familia no se hace esto entre sí. Asentí lentamente. La familia tampoco trata a una persona como un recurso inagotable. Por un momento, nadie habló. Parecían más pequeños de alguna manera, menos seguros, como si el suelo debajo de ellos no fuera tan sólido como siempre habían creído. El gerente regresó y colocó el recibo frente a mi papá. Lo firmó lentamente, deliberadamente, como si el acto mismo tuviera peso. Pagué mi parte, deslicé mi recibo en mi bolso y me levanté. Mi mamá me miró, su voz incierta ahora. Chloé, solo mi nombre, sin demanda, sin sonrisa, sin expectativa. Hice una pausa por un segundo, luego negué con la cabeza suavemente. Espero que piensen en esto, dije. Todos ustedes. Luego me di la vuelta y me fui. Por primera vez en mi vida, no sentí que los estaba abandonando. Sentí que finalmente estaba dejando el papel que ellos habían escrito para mí. El aire fuera del restaurante se sentía diferente, más fresco, más ligero, como si hubiera salido de una habitación que había estado presionando mi pecho durante años sin que me diera cuenta. Me quedé allí un momento, solo respirando, escuchando los sonidos apagados de la ciudad y la música tenue que se filtraba por las puertas detrás de mí. Mis manos no temblaban. Eso me sorprendió. Había imaginado este momento 1000 veces a lo largo de los años. Imaginé ira, culpa, arrepentimiento chocando contra mí de una vez. En cambio, me sentí firme, cansada, sí, agotada, pero clara. Mi teléfono vibró antes de que llegara a mi auto. Mamá, no tenías que hacer eso. Miré la pantalla por unos segundos, luego la bloqueé sin responder. Otra vibración siguió casi de inmediato. Papá, necesitamos hablar. Tampoco respondí a eso. No porque estuviera tratando de castigarlos, sino porque sabía exactamente cómo iría esa conversación. Explicaciones, desvíos, promesas de que las cosas serían diferentes la próxima vez. Había vivido ese ciclo antes. Esta vez, necesitaba algo más. En casa, el silencio se sintió desconocido al principio. Sin tensión, sin esperar la siguiente solicitud. Dejé mis llaves, me quité los zapatos y me senté en el sofá sin encender la televisión. Simplemente dejé que el silencio se asentara. Y luego abrí mi computadora portátil, no mis archivos de trabajo. La carpeta que había evitado durante años. Recibos, transferencias, notas, pagos etiquetados como víveres, servicios públicos, emergencia. Solo por esta vez.
Cada uno parecía razonable por sí solo, defendible, fácil de justificar. Juntos, contaban una historia muy diferente. Me desplacé lentamente, el pecho apretado, no con pánico, sino con reconocimiento. Cena tras cena, facturas que silenciosamente se habían vuelto mías. Viajes a los que no había ido, pero que había ayudado a pagar. Gastos que habían dejado de ser solicitudes y se habían convertido en suposiciones. No era generosidad. Era infraestructura. Me recliné y cerré los ojos, dejando que la comprensión se asentara. No había estado ayudando ocasionalmente. Había estado manteniendo un estilo de vida que no era mío. Mi teléfono vibró de nuevo. Emily, realmente avergonzaste. Mamá, exhalé lentamente y escribí una sola respuesta. Yo. Establecí un límite. Aparecieron 3 puntos. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. No llegó ninguna respuesta. Eso me dijo más que cualquier discusión. Durante los siguientes días, las consecuencias llegaron en oleadas. Primero mensajes educados. Solo queremos entender. No lo dijimos de esa manera. Luego más agudos. No es así como se comporta la familia. Has cambiado. No participé. Sin mi apoyo silencioso, las cosas cambiaron más rápido de lo que esperaba. Los planes se pospusieron de repente. Las cenas se reprogramaron, luego se cancelaron. Emily dejó de publicar fotos de lugares que requerían reservaciones. La confianza que mis padres mostraban tan fácilmente comenzó a resquebrajarse. No dramáticamente, solo lo suficiente para notarlo. Nadie se disculpó. No lo esperaba. Lo que me sorprendió fue la poca culpa que sentí. Siempre había asumido que establecer límites me haría sentir cruel, que me quedaría despierta por la noche repasando su decepción. En cambio, dormí mejor de lo que había dormido en años. No los estaba apartando. Simplemente ya no estaba amortiguando las consecuencias de sus elecciones. Una noche, mi mamá llamó. Vi el teléfono sonar hasta que se detuvo. Unos minutos después, llegó un mensaje de texto. Ya no te reconozco. Miré las palabras, luego escribí de vuelta con cuidado. ¿Yo? Creo que simplemente me estás viendo claramente por primera vez. Dejé el teléfono y no lo volví a levantar. El sistema que habían construido alrededor de mi silencio finalmente había sido interrumpido. Y una vez que eso sucede, nada continúa como antes. Sabía que habría más conversaciones por delante, más tensión, más ajustes. Pero también sabía que esta parte, la parte más difícil, había terminado. Me había alejado y no había vuelto. Las semanas que siguieron no explotaron como una vez imaginé que lo harían. No hubo confrontaciones dramáticas, ni disculpas públicas, ni una repentina revelación en la que todos admitieran que estaban equivocados. Lo que sucedió en cambio fue más silencioso y de alguna manera más revelador. Sin mi sí automático, mi familia tuvo que ajustarse. Al principio, intentaron fingir que nada había cambiado. Mi mamá envió un mensaje grupal sugiriendo una cena como en los viejos tiempos. Mismo tono, misma vaguedad, sin signo de interrogación. Respondí cortésmente que no podía ir. Ella no preguntó por qué. Unos días después, Emily me envió un mensaje de texto directamente. ¿Todavía estás enojada? Miré el mensaje más tiempo del necesario. Esa pregunta lo decía todo para ella. Mi límite era una emoción, algo temporal, algo que eventualmente superaría. Yo. No estoy enojada. Simplemente ya no voy a pagar por cosas. Ella no respondió. En cambio, mi papá llamó esa noche. Su voz era cuidadosa, medida, como si estuviera negociando en lugar de hablar con su hija. Solo estamos tratando de entender de dónde viene esto, dijo. Nunca quisimos hacerte sentir usada. Sostuve el teléfono contra mi oído y cerré los ojos. Lo sé, dije. Eso no cambia lo que pasó. Hubo una pausa. Entonces, ¿qué quieres que hagamos? La vieja yo se habría ablandado entonces, habría ofrecido tranquilidad, lo habría hecho más fácil para ellos. Quiero que las cosas estén claras, dije. Si salimos,
cada uno paga lo suyo. Si hay un gasto, me lo pides con antelación. Y si digo que no, esa es la respuesta. Silencio. No quiero pelear, agregué. Pero no voy a volver atrás. Suspiró. Tu madre lo está pasando mal con esto. Lo creo, dije suavemente. Yo lo pasé mal durante años. Después de eso, la comunicación se ralentizó. No se detuvo, simplemente cambió. Mi mamá dejó de enviarme mensajes de texto sobre restaurantes y comenzó a enviar actualizaciones en su lugar. Emily dejó de llamar a menos que necesitara algo. Y cuando se dio cuenta de que no iba a intervenir, dejó de llamar por completo. Dolió más de lo que esperaba. No porque extrañara pagar por cosas, sino porque vi lo delgada que había sido la conexión. Cuánto de nuestra cercanía había dependido de mi utilidad. Al mismo tiempo, algo más comenzó a crecer. Mi tiempo se sentía mío de nuevo. Las noches ya no estaban reservadas para planes de última hora. Los fines de semana no estaban llenos de obligaciones que no había elegido. Empecé a decir que sí a las cosas porque quería, no porque me sintiera acorralada. Cuando veía a mi familia, la dinámica era diferente. Incómoda al principio. Cuidadosa. Cuidaban lo que decían a mi alrededor. Como si tuvieran miedo de pisar algo frágil. En cierto modo, tenían razón. Pero esa fragilidad no era debilidad. Era honestidad. Una tarde, mi mamá y yo nos encontramos para tomar un café. Solo nosotras dos. Parecía mayor de alguna manera. ¿Cansada? Sigo pensando en esa noche, dijo finalmente. No me di cuenta de cuánta presión te pusimos. No me apresuré a tranquilizarla. Creo que no te diste cuenta. Dije. Eso no significa que no haya sucedido. Ella asintió lentamente. No sé cómo arreglarlo, admitió. Envolví mis manos alrededor de mi taza. No tienes que arreglar el pasado. Solo no lo repitas. Me miró entonces, no como la hija fácil, no como la solución, sino como alguien separado de sus expectativas. Fue un comienzo. No uno perfecto, no uno dramático, pero uno real. No me volví más fría después de esa noche. Me volví más clara y la claridad. Estaba aprendiendo que lo cambia todo, incluso cuando a los demás les lleva tiempo ponerse al día. Durante mucho tiempo, creí que el amor significaba resistencia. Que ser una buena hija significaba absorber la incomodidad en silencio, suavizar los problemas antes de que se volvieran visibles, pagar cualquier precio que se requiriera para mantener la paz. Pensé que si permanecía comprensiva el tiempo suficiente, las cosas eventualmente se equilibrarían por sí solas. No lo hicieron. Lo que cambió mi vida no fue una pelea o una confrontación dramática. Fue una decisión. Una simple. Dejé de participar en un sistema que me había estado agotando. No aparté a mi familia. No los amenacé. No traté de castigar a nadie. Simplemente establecí límites claros y los mantuve. Y algo importante sucedió. El mundo no se derrumbó. No me perdí a mí misma. No me volví fría. No dejé de preocuparme. Me volví honesta. Aprendí que los límites no son muros destinados a mantener a la gente fuera. Son puertas que protegen lo que hay dentro. Le dan a las relaciones la oportunidad de ser reales en lugar de transaccionales. Si alguna vez has sido la persona que siempre paga, siempre arregla, siempre aparece cuando nadie más lo hace. Quiero que escuches esto. No eres egoísta por detenerte. No eres cruel por decir que no. No le debes a nadie acceso a tu tiempo, tu dinero o tu trabajo emocional solo porque lo hayas dado antes. Elegirte a ti misma no te hace desleal. Te hace segura. Si esta historia te resulta familiar, sabe que no estás sola y que el cambio no tiene que ser ruidoso para ser poderoso. A veces, la elección más silenciosa es la que finalmente te da paz.